Sí, no. Ahorita ¿Y quiénes van dando clase? Porque si no, si no te voy a poner las faltas a ti. No te voy a- creas. ¿Mande? sí, voy a pasar las presentaciones pues, que ponemos aquí o nada más la lista de quienes presentaron. Yo digo que me las pasen porque les conviene. Sí, bueno. ¿Sí? Se te corta el micrófono. No, no te escuchas. ¿Ya me oigo? Sí. Que hoy o más tardar mañana se las paso, es que mi computadora no quiere agarrar internet. Bueno, Entonces, ándale y ahí pues. las- Ándale pues, está bien. Está bueno. ¿Ya empiezo, doctor? Ya, empiézale. Ok, bueno, vamos a hablar de estado epiléptico. El estado epiléptico se define como crisis convulsivas que se repiten con tanta frecuencia o que van a ser tan prolongadas que ocasionan un estado fijo y este va a ser duradero de la condición epiléptica. En los adultos y niños mayores de 5 años, las crisis van a durar 5 minutos y van a ser continuas o van a ser de 2 o más crisis discretas, entre las cuales van a existir una recuperación incompleta de la conciencia. Y niños de menos de 5 años pueden durar hasta 15 minutos. Bueno, no, perdón, se considera más de 15 minutos. Tenemos una clasificación que la clasificación primero tenemos una epilepsia parcial continua, que esta se va a caracterizar por contracciones musculares rítmicas casi continuas y afectan a una parte limitada del cuerpo por un periodo de horas, días o hasta años. Las sacudidas van a afectar a músculos agonistas y antagonistas en primera al segundo segundos, a 2 segundos, y estos van a estar alterando con fase de reposo de 2 a 4 segundos de duración y van a persistir durante el sueño y también se van a agravar por estrés. Después tenemos el estado epiléptico del área motora suplementaria, que aquí va a haber preservación de la conciencia y va a haber crisis motoras tónicas individuales, que estas se van a producir en pocos minutos durante la noche, durante toda la noche. El aura continua va a tener síntomas que dependen de la localización. Pueden aumentar como disminuir y pueden asociarse a un componente motor dependiendo de la propagación. Van a tener disestesia, sensaciones dolorosas y cambios de visión. El estado epiléptico tónico-clónico va a ser un estado dinámico de crisis tónico-clónica repetida asociada con una importante alteración de la conciencia y hallazgos electroencefalógrafos característicos. Esta va a tener una fase inicial de la crisis, que esta suele ser una contracción tónica inicial de los músculos de todo el cuerpo. Después va a haber la contracción tónica inicial de los músculos de la respiración y de la laringe, que van a hacer que produzca un gruñido o un grito. Y por último se va a alterar la respiración, las secreciones se van a acumular en la orofaringe y aquí el paciente se va a poner cianótico. Después la contracción de los músculos mandibulares pueden provocar una mordedura de la lengua y el considerable incremento del tono simpático, esto nos va a originar un incremento del ritmo cardíaco, la tensión arterial y el tamaño pupilar.
Transcurridos de 10 a 20 segundos, la fase tónica va a continuar con una fase clónica, en la cual se va a producir periodos de relajación muscular, incontinencia vesical o intestinal. El estado de mal epiléptico de ausencias típicas y atípicas, aquí va a haber un estado prolongado de un ataque, de ataques repetidos. Va a haber confusión, desorientación, alteración del lenguaje, amnesias y automatismos, que estas van a ser generalmente más de tipo ocular y oral que de las extremidades. El estado epiléptico de ausencias mioclónicas, estas van a consistir en sacudidas mioclónicas que van a predominar en las extremidades superiores. Pueden durar de horas o días y usualmente es resistente a terapia farmacológica. El estado epiléptico mioclónico va a consistir en la aparición de sacudidas mioclónicas irregulares, que usualmente son bilaterales y no va a haber compromiso de la conciencia y puede durar hasta horas. El estado epiléptico tónico, aquí cuando el paciente está acostado del cuello y los brazos se van a estar flexionando en el codo con una sutil elevación de estos, y los espasmos tónicos son breves y van a poder continuar en breves intervalos por horas. Y por último, el estado epiléptico sutil, esto se refiere a una etapa final del estado epiléptico tónico clónico que es prolongado y se caracteriza por movimientos mioclónicos focales o ya sea multifocales, también por coma y descargas epileptiformes lateralizadas pseudoperiódicas. Bueno, en la etiología del estado epiléptico, pues en los niños puede ser por trauma obstétrico, trauma cráneoencefálico, trastornos hidroelectrolíticos, hipoglucemia o una neuroinfección. En adultos puede ser por suspensión de tratamiento antiepiléptico, por supresión alcohólica, por tóxicos, por trauma cráneoencefálico, por EBC o neuroinfección. Y en los ancianitos, pues EBC, fármacos, tumores del sistema nervioso central, trauma cráneoencefálico, por tóxico, desequilibrio hidroelectrolítico y neuroinfección. En su fisiopatología, bueno, vamos a tener que, por alteraciones en el ambiente iónico celular, como la pérdida en las concentraciones y el balance, que es principalmente de calcio y potasio, está extra e intracelular, de sodio y potasio, perdón, respectivamente, así como en el sodio, lo que va a resultar en una permeabilidad alterada de la membrana neuronal. Pero esto, por un lado, va a tener una exagerada actividad excitatoria de neurotransmisores con relación a una mayor secreción de aspartato y glutamato, que estos van a ser dependientes de la entrada de calcio, que van a actuar sobre receptores ionotrópicos y metabotrópicos, de los cuales estos, el N-metil aspartato es el que se ha relacionado más con crisis epilépticas. Y por el otro lado, existe una disminución de la actividad o una concentración de ácido gamma aminobutírico. Y también va a haber cambios estructurales en las neuronas caracterizadas por pérdida de las espinas dendríticas y la presencia de brotes axonales. También vamos a tener la participación de la glía, que está tomando en cuenta que tiene un papel fisiológico en los equilibrios hídrico, iónico y de los neurotransmisores, pues que son de origen neuronal, y la glía en el microambiente neuronal. Entonces, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, estos dos eventos pues participan desfavorablemente en la propagación y la perpetuación de la actividad epiléptica. Entonces, la participación de disfunción de la barrera hematoencefálica va a ser como un promotor y coparticipante de la permeabilidad de sustancias proinflamatorias que van a exacerbar fenómenos excitatorios.
Como diagnóstico, tenemos evaluación y control de la vía aérea y las funciones ventilatoria y cardiovascular, el suplemento de oxígeno y control gasométrico. Va a haber también como diagnóstico el electrocardiograma y monitoreo de la tensión arterial y detección de arritmias cardíacas, que como ya lo había mencionado antes, pues provocaba cambios en tensión arterial, respiración. También balance de líquidos con soluciones normales, solución glucosada, si se sospecha de una hipoglucemia. Bueno, pero eso es más ya de tratamiento. También la posición de semi-Fowler y la radiografía de tórax, y esta nos va a ayudar como para descartar broncoaspiraciones, excesos de secreciones, neumonía, causas de obstrucción de la vía aérea o falla respiratoria, así como también el edema pulmonar. También tenemos laboratorios que pues es biometría hemática completa, tiempos de coagulación, estudios de función renal y hepática, gasometría arterial, también los toxicológicos, la tomografía computarizada de cráneo y electroencefalograma. Y por último, ya como tratamiento de primera línea, va a ser tiamina de 100 a 250 miligramos vía intravenosa, solución glucosada del 50%, diazepam de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo en bolo hasta 20 miligramos. Y aquí se va a tener que vigilar la depresión ventilatoria. Fenitoína sódica de 15 a 20 miligramos por kilogramo. Esta se va a pasar a 50 miligramos por minuto y así para tener una dosis total en 30 minutos. Valproato de 20 miligramos por kilogramo. Y de segunda línea, aquí va a ser una intervención si el paciente está entubado, pero va a ser en cuidados intensivos. El tiopental de 2 a 4 miligramos por kilogramo en bolo o tiopental de infusión de 2 a 8 miligramos por kilogramo por hora. Fenitobarbital de 10 a 15 miligramos en bolo o de infusión a 1 a 3 miligramos por kilogramo por hora. Pentobarbital de 10 a 15 miligramos por kilogramo en bolo durante 1 a 2 minutos o en infusión a 1 a 3 miligramos por kilogramo por hora. O propofol 2 miligramos por kilogramo en bolo o en infusión de 1 a 5 miligramos por kilogramo por hora. Y midazolam de 0.2 miligramos por kilogramo en bolo o infusión de 0.1 a 0.6 miligramos por kilogramo por hora. Y ya. Bueno, ¿en qué quedamos pues? ¿Qué es el estado, qué es el estatus epiléptico? ¿Cómo lo defines? Doc, ¿en un estatus epiléptico la atención tiene que ser muy rápida o se puede tomar un cierto tiempo, por así decirlo? No, es una emergencia como tal, es una emergencia neurológica, ¿sí? Por eso la importancia de que quede bien claro el concepto. ¿Cuándo vamos a determinar que un paciente está en un estado epiléptico o un estatus epiléptico? Cuando las crisis convulsivas sean mayores de 5 minutos. Uh-huh. Anteriormente la definición, o sea, se mantenía que era crisis convulsivas mayor a 30 minutos, pero pues obviamente no te vas a estar esperando tanto tiempo, ¿no? Con una crisis convulsiva que se haya prolongado de más de 3, 4 minutos, 5 minutos, ¿sí? Si el paciente sobrepasa una crisis convulsiva mayor de 5 minutos, tú determinas que el paciente está en un estado epiléptico y tienes que protegerlo, ¿sí? De lo contrario, el paciente va a presentar muchas complicaciones y el paciente pues puede fallecer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, convulsiones
crisis convulsiva mayor a 5 minutos o bien crisis convulsivas continuas sin recuperación del estado neurológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que te llega un paciente, te empieza a convulsionar, ¿sí? Y posterior a una convulsión el paciente no despierta, sigue inconsciente, ¿sí? Y luego vuelve a presentar otra crisis convulsiva. Posterior a la crisis convulsiva, que es un estado posictal, se llama estado posictal, el estado de fatiga, pero no te recupera, nunca recupera el estado de conciencia, ¿sí? Nunca está despierto, nunca obedece y te vuelve a convulsionar nuevamente, ¿sí? Entonces son estados convulsivos como tal, ¿sí? Sin recuperación del estado neurológico entre una crisis y otra, ¿sí? Entonces, esas dos definiciones como tal del estado epiléptico. Crisis convulsiva mayor a 5 minutos o bien crisis convulsivas continuas sin recuperación del estado neurológico, ¿sale? Te llega un paciente al servicio, te llega convulsionando, o bien te llega en estado posictal, ves que no recupera, te vuelve a convulsionar nuevamente, ¿sí? Se termina la convulsión, pero el paciente te queda en un estado posictal sin recuperar el estado de conciencia, te vuelve a convulsionar y obviamente es un paciente que tú ya estás catalogando como un estado epiléptico y tienes que protegerlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué tienes que actuar de inmediato en ese tipo de pacientes? Por un daño neuronal que se puede hacer por la prolongación de las convulsiones, de las epilepsias, perdón. Pues bueno, por una parte sí, pero lo más grave. Porque podríamos pensar que un paciente con un estado epiléptico, a lo mejor tú vas a decir, pues es que se va a broncoaspirar, o a lo mejor se va a asfixiar, o se va a trozar la lengua, o se va a golpear la cabeza, o X, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que tienes que proteger en estos pacientes? Como va a haber una actividad nerviosa ahí desordenada, ¿sí? Obviamente también va a haber liberación de cortisol, de catecolaminas, ¿sí? Entonces, pues obviamente vas a tener alteraciones también en cuanto a frecuencia cardíaca, en la presión arterial, ¿sí? Metabólicamente va a haber liberación de o elevación de glucosa, ¿sí? Entonces, el paciente fácilmente te puede hacer complicaciones como arritmias cardíacas por la liberación de catecolaminas, te puede hacer un edema agudo pulmonar, te puede caer en infarto, ¿sí? Como la elevación, la presión arterial puede tener una elevación, pues te puede hacer hasta una hemorragia intracraneal, o sea, las complicaciones son meramente dadas por la liberación hormonal que hay, o por la liberación de catecolaminas que hay, por la liberación de cortisol, ¿sí? Así como hay crisis convulsivas desordenadas, también hay una liberación hormonal desordenada, ¿no? E intensa. Entonces el paciente va a estar en su metabolismo pues obviamente va a estar muy acelerado, ¿sí? Vas a tener alteraciones hemodinámicas y el paciente tiene riesgo de fallecer o por una arritmia cardíaca o bien por un edema agudo pulmonar, ¿sí? O
bien por una hemorragia intracraneal. Entonces ahí más que nada es el efecto que va a tener toda la liberación hormonal o de catecolaminas que va a haber en el paciente, ¿sí? Para que lean ese tipo de complicaciones o las complicaciones debidas a un estado epiléptico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente si ya identificaste que el paciente está en un estado epiléptico, pues obviamente hay que frenar esa actividad neurológica, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues de inicio o puedes impregnarlo con fenitoína, con BFH, o bien puedes desde el inicio determinar sedar al paciente. ¿Por qué? Porque muy seguramente una impregnación con BFH, con difenilidantoína, no te va a funcionar. Y yo creo que la decisión ahí más oportuna es sedar al paciente, que habitualmente lo haces con propofol, que está más a la mano. ¿Y por qué? Porque es un barbitúrico que te va a llevar a un coma inducido del paciente para poder frenar esas convulsiones, ¿sí? Y poder tener un manejo avanzado de la vía aérea. Vas a proteger y le vas a dar ahí medidas de protección neurológica, ¿no? ¿Sí? Entonces, vas a poner ese cerebro en reposo, vas a tener una regulación de catecolaminas, de cortisol, de diferentes hormonas, ¿sí? Y obviamente con esto vas a prevenir todas las complicaciones que te puede traer un estado epiléptico, que es una emergencia neurológica, obviamente que es una emergencia neurológica, ¿sí? Pero por las alteraciones hemodinámicas que te puede traer en el paciente, ¿va? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, acuérdense, una crisis convulsiva mayor a 5 minutos o bien crisis convulsivas continuas sin recuperación del estado neurológico. ¿Sale? ¿Cuándo programaron el examen? No está programado. ¿Y cuándo lo vamos a poner, Fer? O los demás. ¿Ya le dijeron a Fernanda cuándo estaré bien o no? Si quieren nos ponemos de acuerdo ahorita y le mando la fecha. ¿Cuándo empiezan los parciales? Se supone que el lunes. El lunes. Ok, entonces, bueno, díganme qué día de la próxima semana, ¿no? Igual que la vez pasada, el martes. Bueno, a mí se me hace bien, no sé. Bueno, pues si quieren pónganse de acuerdo y al rato me avisan. Sí, Dale, pues me pasas las presentaciones, ¿no? sí, doctor. Vale, pues gracias. Adiós. Bye. Adiós, doctor.